Buenas tardes a todos, hermanos. Bienvenidos a esta conferencia que tiene algo totalmente muy distinto a lo que nosotros normalmente estamos manejando. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Axel Miranda, soy el coordinador del Instituto Bíblico Filadelfia, la rama de estudios teológicos de la Universidad Filadelfia de México. Nosotros nos encontramos en Jalapa, Veracruz, tenemos 30 años impartiendo clases de tipo superior y entre toda la gama de licenciaturas y maestrías que nosotros tenemos, ofrecemos una muy peculiar que es justamente la licenciatura en teología bíblica. Algo importante a saber es que es la única que cuenta con un registro de validez oficial de estudios ante la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Este, para nosotros es muy importante que cada una de las personas con las cuales siempre interactuamos tengan ese anhelo de prepararse académicamente. Yo sé que lo pueden hacer en diferentes lados, sé que lo podemos hacer en la escuela dominical, sé que lo podemos hacer también en un seminario, eso me queda muy claro, pero si nosotros tenemos la bendición de tener eh, la oportunidad de ofrecer un título profesional, una cédula profesional, como cualquier otra licenciatura que exista, qué mejor hacerlo así. Y una de las cosas que nosotros también incentivamos mucho es dar este tipo de charlas en diferentes áreas. Hace un tiempo fue sobre el ministerio profético en el Antiguo Testamento y cómo se refleja en el Nuevo Testamento en la vida de nuestro Señor Jesús. También hemos hablado un poco sobre consejería bíblica, las bases. Y en esta ocasión me acompaña un hermano, el hermano Carlos, el cual tuve la oportunidad de conocer hace unos meses y trabaja en una organización muy conocida que es Puertas Abiertas. Trabaja buscando justamente el conocer la situación de las iglesias perseguidas. Y eso lo podemos ver en cualquier parte del país. De hecho, él muestra una lista, yo espero que lo muestre en un ratito más, sobre cómo está la situación actualmente en las iglesias perseguidas en el mundo. Pero principalmente hoy vamos a tratar qué está sucediendo en México. Porque estoy seguro que la mayoría de nosotros nos encontramos en un lugar muy cómodo, honestamente. Tan solo atrás de mí podemos ver una vitrina con pequeños adornos. Y esto muestra de alguna manera que tenemos la oportunidad incluso de buscar algo de comodidad. Sin embargo, ¿qué ocurre en estas zonas en México donde es marginado el cristiano? Donde no es tan sencillo sacar una Biblia, donde no es tan fácil decir abiertamente, soy hijo de Dios, donde es un riesgo poder hablar abiertamente de nuestro Señor Jesús. Entonces, sin más por el momento, yo quisiera darle la pauta al hermano Carlos. Adelante, hermano. Bueno, sí, sí me escucho. Sí, Gracias, hermano. ¿Puedo presentar una diapositiva? claro que sí. Ok. Bueno, usted me dice por dónde agrego la diapositiva o compartir pantalla. Sí, compartiendo pantalla Sí, sería lo ideal. perfecto. Gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirma si se logra observar? Sí, todo bien. Gracias, hermano Axel. Muy buenas noches, tardes, dependiendo de dónde nos encontremos, ¿verdad? Mi nombre es Carlos también. Y pues agradezco la oportunidad que nos da el hermano Axel a través de la Universidad Bíblica, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de compartir con ustedes. Antes quisiera presentarme, ¿verdad? Yo pertenezco a la organización Visiona de México y nuestro enfoque principal es poder fortalecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo que sufre por causa de su fe. Y me encuentro ubicado en Comitán, Chiapas, en el sur. Entonces,
Desde este punto, pues también trabajamos dando entrenamientos bíblicos. Eh, yo conozco la organización y también en parte porque sufrí la persecución en persona en el 2019. eh, por causa de nuestra fe, fuimos desplazados de nuestra comunidad, entonces no pensábamos ni creíamos que existía una organización y mucho menos también, ¿verdad? Que por ser cristiano podríamos llegar a tales niveles, ¿verdad? De situaciones. Y bueno, ahí es como nosotros conocemos a la organización. Nada más para terminar, estoy casado, tengo dos niñas, entonces, y hoy le servimos al Señor a través de la organización. Entonces, pues quisiera yo que en este día en esta tarde, ¿verdad? Noche, nos preparemos para comprender un pequeño panorama general de lo que es de la persecución en México. Y bueno, no sé si quiero presentarles esta imagen. Esta es de una hermana perseguida en Oaxaca. Eh, Ella en el año 2015 es expulsada por causa de su fe, pero no solo expulsada, sino que también quemaron el templo. El motivo es que ella profesaba una religión, bueno, o renunció a la religión tradicional de su comunidad y por profesar una religión evangélica, ella es expulsada y queman el templo. Obviamente, pues pierde todos sus derechos, no podía acceder a servicios médicos, de escuela, y al final de cuentas ella ha comprendido que la persecución es parte de la vida cristiana y se mantiene firme en su fe. Recuerda uno de los textos que dice, ¿verdad? En Juan 6:2, que incluso a veces te van a perseguir aún pensando que hacen una cosa buena delante de Dios. Y no sé si ustedes, pero yo quisiera preguntar si alguno de ustedes, un participante, ¿verdad? Porque tenemos un tiempo limitado acá, sabe cuál es el concepto de persecución. Si hubiera alguno que nos pudiera ahí abrir su micrófono y compartirnos breve, pero muy brevemente, qué es persecución. No todos a la vez. Alguno que se anime a decir, bueno, este es el concepto de persecución. Y si no, ya yo se los voy a dar. Bueno, hermanos, vamos a avanzar. La persecución, tenemos acá esta definición viene del hermano Andrés, fundador del Ministerio Puertas Abiertas, Ministerio Internacional, que lleva una trayectoria de más de 40 años de ministerio. Define así la persecución. La persecución no es un caso individual, sino cuando un sistema político o religioso quita las libertades de los testigos cristianos, como la Biblia, el alcance hacia los jóvenes y los niños, las misiones, etc. Eso es la definición de persecución. Y aquí quisiera yo resaltar algo, porque muchas veces como cristianos o como líderes, pastores, pensamos que la persecución solo ocurrió en la Biblia, como dice, ¿no? En los comienzos de la iglesia. Sí, vemos la persecución en el libro de los Hechos, pero al día de hoy ya no hay persecución. Hay personas que tienen ese concepto de que la persecución ya no existe. Sin embargo, dice, la persecución no es un caso individual. Entonces, para ir entendiendo qué es la persecución, primeramente tengo que entender qué significa la persecución. Y aquí continúa diciendo, cuando un sistema político o religioso
quita las libertades de los testigos cristianos. Cuando estamos hablando de un sistema, ya sea político o religioso, es justamente lo que le pasó a nuestro Señor Jesús. En el libro de Lucas comienza diciendo, ¿verdad?, que en el primer capítulo, escribe el autor a Teófilo y le dice que en aquellos tiempos hubo un gobernante llamado Herodes, y en esos tiempos estaba también el sumo sacerdote, y menciona el nombre. Curiosamente, en el camino de Maús, en los capítulos posteriores, van dos personas caminando, discutiendo, y se encuentran con un forastero, sin saber que era el Señor Jesús. Y dice que son estas cosas que platican. Y él dice, ¿acaso tú no sabes, dice, cómo crucificaron a nuestro Señor? Y los crucificaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, dice, lo condenaron a muerte. Solo como para dar un ejemplo de cómo el sistema de aquel entonces es el que crucificó a nuestro Señor Jesús. Y la idea de esta conversación, ¿verdad?, es que el día de hoy nosotros podamos empezar a comprender la persecución, porque a veces cuando oímos persecución, quizás a alguno de ustedes les pueda decir, bueno, eso se oye muy fuerte, porque persecución tal vez, sí, la definición tal vez del diccionario dice es como cuando un depredador persigue a su presa. Pero en este caso estamos hablando de un sistema, ya sea político o religioso o ambos, que pretenden quitar la libertad del testimonio cristiano. ¿De qué manera? Dice, como la Biblia, el alcance a los jóvenes, los niños y las misiones. Volviendo al ejemplo que yo les di, la hermana, ¿por qué es que ella le quemaron el templo? Porque era una amenaza, ella fue considerada una amenaza, ella y su esposo fueron considerados una amenaza por ser cristianos. Y un sistema en su comunidad de usos y costumbres y también de la religión mayoritaria son los que se unieron y dijeron, aquí nosotros podemos determinar esta condena para esta persona, y es expulsada. Como organización, nosotros trabajamos en áreas rurales y en áreas urbanas. Y lo que nosotros les venimos a compartir, ¿verdad?, los que estamos acá, es parte de la experiencia que está viviendo la iglesia rural. Como personas que trabajamos en campo, nos encontramos con casos reales, vemos circunstancias de nuestros hermanos. Creo que el hermano Axel empezó diciendo, bueno, ustedes ven una vitrina, ¿verdad?, detrás de mí. Bueno, nosotros estamos muy cómodos aquí. Pero en este momento hay hermanos en el estado de Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Hidalgo y en otros estados más, no sé, tal vez Veracruz, donde no tienen permiso o su comunidad no les permite recibir visitas pastorales, donde el sistema de usos y costumbres los está restringiendo. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué tiene que enseñar la iglesia rural a la iglesia urbana? Y hay una cosa que tiene que enseñar, es que muchas veces, una de las cosas que les quiero comentar, hermanos, es que la persecución tiene un objetivo. Y ese objetivo es que el cristiano renuncie a su fe. Y lo que la iglesia rural tiene que enseñarle a la iglesia urbana es que tiene que prepararse para cuando este sistema político-religioso venga y intente quitarte la libertad, intente quitar las libertades de los cristianos. Ya más adelante vamos a hablar de qué forma, pero la definición es esta, ¿verdad? Cuando un sistema no es un caso individual, no es que pasó un hermano allá en Tijuana,
pero de ahí ya no se ha escuchado más. O le pasó a un hermano en Mazatlán, pero de ahí ya no más. O eso ocurrió, dicen que ocurrió allá en Argentina, pero de ahí se oye tranquilo. No, esto es todo un sistema con todo el poder que trae para quitar la libertad de llevar una Biblia, de alcanzar a los jóvenes, de predicar, de llevar el mensaje a las misiones. Hay un texto que nos gusta compartir y hoy se los compartimos con ustedes y si pueden ver y leer. Dice en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que retienen su fe y preservan su vida. Un poquito más antes, en Hebreos 10:34, habla el contexto de por qué dice en Hebreos nosotros no somos de los que vuelven atrás. En Hebreos 10:33, del 34 al 39, nos viene diciendo, porque de los presos os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. La pregunta aquí es, hermanos, pastores, líderes, si hoy nos quitaran nuestros bienes, nos despojaran, o si un miembro, un líder, le despojaran por causa de su fe, su casa, le cortaran a lo mejor su servicio de agua, luz, estaría celebrando gozoso porque está enfrentando una persecución. Él podría decir, yo tengo una mejor esperanza en los cielos, un galardón más grande y no voy a retroceder. ¿O será que, como dice acá en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás? Es decir, habían personas que volvieron atrás. ¿Y cuál es el objetivo? Dice, acaban por perderse, sino que retienen su fe. Cuando un cristiano, cuando un miembro, cuando un líder, cuando una persona no ha sido preparado, no en los temas de la persecución, muchas veces tiende a echarse para atrás. Tenemos nosotros casos de un hermano, por ejemplo, se los cuento rápidamente, él vive en una comunidad indígena y ellos respetan las tradiciones ancestrales y ellos se rigen por usos y costumbres. Su esposa se enfermó gravemente, lo llevaron al médico, lo llevaron al curandero, no sanó. Casi muerta, llegan a una ciudad y se acuerdan de una persona. Curiosamente, esta persona era evangélica. Llega el pastor, ora por la persona, les dice, tienen que recibir a Jesús. Dios hace un milagro y la persona al poco tiempo mejoró, sanó. Y estas personas dijeron, ¿por qué no hacemos un culto de acción de gracias? Porque vimos el trabajo de Jesús, dicen ellos en su contexto indígena, ellos dicen es que ya vimos el trabajo del Jesús. Pero ellos no pasó ni un día y fueron acusados por sus vecinos, por sus propios familiares, de hacer una reunión ilegal fuera de la Iglesia Católica. Y fueron convocados a una reunión y les preguntaron por qué habían hecho eso. Inocentemente dicen porque pues hemos recibido a Jesús, pero no tiene nada de malo, Él es bueno. Y entonces le dicen, tienen que renunciar ahora o si no tienen que irse del pueblo. Afortunadamente pudimos conocer el caso a tiempo, pudimos darle asesoría al hermano y no fue expulsado. Pudo responder, ahora está siendo entrenado para cómo responder en ese contexto. Llegamos a un acuerdo a través de un abogado que el ministerio proveyó. Pero esta persona, si no hubiera estado preparada, tal vez hubiera dicho, está bien, no quiero tener problemas con la comunidad, renuncio a mi fe. Y lo que podría ser la sal y la luz en esa comunidad se hubiera apagado, pero preservó. Por eso es tan importante que los que estamos acá podamos tener un conocimiento amplio de lo que es persecución. No es un caso individual,
es un sistema, dice, trabajando, operando con un objetivo, quitar la libertad. Si hoy nosotros tenemos la libertad, ¿cómo proyectamos nuestra libertad en unos años? Ya de eso voy a explicarles en las siguientes láminas, voy a ir avanzando. Pero la persecución puede provenir a través del gobierno, a través de personas. ¿Y cómo se desarrolla? Aquí quiero detenerme un poco, como les digo, hablar de persecución. En Visión a México nosotros le llamamos la teología de la persecución, porque hay todo un tema en la Biblia y, y en la práctica. Bueno, es una bendición que hoy no estemos tratando este tema, pero eh, hay muchos testimonios, muchas personas. Yo solamente quisiera que por un momento ustedes se pusieran a pensar en aquellos hermanos que pagan unas multas desorbitantes en moneda mexicana, 30,000 pesos, 25,000 pesos por ser cristiano o por haber renunciado a la fe de sus antepasados. Tantos casos de personas, y hoy que nosotros tenemos libertad es tiempo para que aprovechemos en prepararnos. ¿Cómo se desarrolla la persecución? Tiene que tener un combustible, tiene que tener un impulso. La persecución tiene que tener algo que lo motiva. Y aquí vamos a hablar generalmente, ¿verdad? De un combustible, de un impulso que se llama secularismo. El secularismo dice, quitar a Dios como la verdad. Si tú estás predicando a Dios como la única verdad, este movimiento o este sistema secularista, eso es lo que quiere, erradicar la verdad. No hay una verdad única, hay varias. El secularismo quiere quitar la verdad, quiere quitar a Dios como la verdad. También tenemos otro impulso. Este sistema es impulsado por la exclusividad. ¿Qué es eso? Bueno, voy a poner un ejemplo. En la India hay un dicho que dice, un verdadero indio debe ser hindú. Es decir, cuando en una región solamente se habla de una sola religión. Si tú profesas algo que no es conforme a la mayoría, eres un objetivo para ser perseguido. Y eso no ocurre en la India, ocurre también en México, en las zonas rurales, a través del sistema de usos y costumbres. Si tú renuncias a tus tradiciones ancestrales, te corres el riesgo de ser expulsado, de ser violentado por no seguir la verdad. Pero entonces, ¿qué es lo que busca este sistema? La exclusividad. Algunos de ustedes, seguro estoy, han tenido la oportunidad de estar en las misiones, en lugares donde son restringidos. ¿Y cómo responden nuestros hermanos? A veces la única manera de responder que ellos tienen es la protesta. ¿Qué es eso? Pues tal vez han escuchado de los derechos como mexicanos y evocan esos derechos y tratan de resistir, ¿verdad? Valientemente, pero humanamente. Pero a lo largo del ministerio también hemos aprendido que hay otras formas de responder bíblicamente. Por ejemplo, está responder, ser una iglesia no solamente que proteste, sino una iglesia a lo mejor que coexista. Y en la Biblia vemos tantos ejemplos. Por ejemplo, Elías, Samuel, él en algún momento recibe una orden y dice, ve a ungir un rey. Y él dice, pero si se entera el rey actual, me matará. Y el Señor le da una opción para cómo cumplir el llamado sin desobedecer, pero cumpliendo el llamado. Y en la Biblia encontramos tantos ejemplos, pero
volviendo al punto, la persecución tiene un impulso y hay otro impulso que se llama explotación. No le interesa la fe, puedes tú profesar la fe que quieras, no me interesa el dinero y el poder. Si tú estás quitándome la materia prima para yo cumplir mis actividades ambiciosas, materialistas de dinero, entonces tú estás siendo un estorbo para mi objetivo. O si tú no te alineas a mi proyecto y tú no estás alineado conmigo, entonces posiblemente no seas un aliado mío, sino un opositor. Entonces, este impulso lo que busca es poder y dinero. Y esa es su ambición. Y todo ese sistema va a buscar eliminar a todo aquello que se oponga en alcanzar su objetivo. El tiempo, les digo, hablar de persecución es muy bonito, muy amplio. La iglesia tiene que impartir este conocimiento. Fíjense que el hermano Andrés, fundador de Puertas Abiertas, Ministerio Internacional, él llegaba y predicaba también, hablaba de estos temas, y ¿sabe qué decían algunos? Decían, mira, eso no va a ocurrir, dice. ¿Acaso no te das cuenta que en nuestra Constitución están consagrados nuestros derechos de fe? Además, hay iglesias aquí y allá. ¿Dónde está la persecución? Y en sus años de misionero, solo escuchó esta versión y luego la otra. Y decía, pensamos que no iba a llegar la persecución. Entonces, acá lo que tiene que hacer la iglesia es prepararse. Hoy más que nunca prepararse para cuando la persecución llegue. Tú estás preparado. Que seas como la palmera, que nuestros hermanos sean como la palmera que aunque viene el huracán y casi lo quiebra, casi lo dobla, tiene la capacidad de volverse a poner de pie. Si la iglesia llega a desarrollar esa resiliencia, ya sea que sea atacada por un sistema secularista, por un sistema de exclusividad, por un sistema de explotación, va a cumplir su misión, va a cumplir su misión de ser sal y luz en donde quiera que Dios lo haya puesto. Y esto no lo voy a hablar ampliamente, nada más mencionarles, si hay un combustible, hay un motor. Hay algo que lo que ejecuta, que lleva a cabo esos impulsos de la persecución. Por ahí podemos manejar la intolerancia secular. Tal vez los líderes, pastores que aquí están puedan conocer un poco más de la cuestión que hoy se está hablando actualmente en cuanto a la intolerancia secular. El comunismo, lo coloqué aquí, tal vez esto es un motor que en otros países como Corea del Norte, que es el país más peligroso para un cristiano, donde no solamente el cristiano puede perder la vida, sino hasta sus familiares, hasta la cuarta generación pueden ser castigados si ellos eh, son cristianos. ¿Por qué razón? Porque el comunismo en este país solamente, o sea, el número uno en la vida de las personas es el amado líder. Pero si un cristiano dice, no, el número uno en la vida, en mi vida es Dios, entonces él está en un grave problema. Está el motor de persecución que se llama el proteccionismo denominacional. Solo quiero que mi denominación sea la única y la exclusiva. Todos los demás no comparten, y al no compartir conmigo, los, los alejamos. Eso lo vemos en muchos países, pero también en México lo logramos ver. La etnicidad, usos y costumbres. Solo imagínense, ¿verdad? El sistema de usos y costumbres es una realidad en varias partes de nuestro país. Un uso y costumbre normalmente va colocado con la autoridad de una comunidad, de un poblado, así como su líder de la religión tradicional. Y ellos son capaces de unirse y poner en juicio a un cristiano y ponerlo en la cárcel y expropiarle sus tierras y cortarle sus servicios y expulsarlo.
y no les puede pasar nada, porque ellos se definen a través de usos y costumbres. No estoy diciendo que eso sea legal, sin embargo, es efectivo. Y si ellos no si ellos no firman un documento donde renuncian a su fe, pueden llegar a ser expulsados. Recordemos que el objetivo de la persecución es que tú renuncies a tu fe. Pero también tenemos la corrupción y el crimen organizado como motores de persecución. ¿Qué estamos haciendo en Visión a México? Bueno, tenemos este programa que estamos concluyendo, bueno, que está activo este año, que es entrenamiento bíblico. Son 4 u 8 horas de sesiones donde hablamos más profundamente sobre los temas de persecución. Puede ser virtualmente, así como hoy lo estamos haciendo. Y la idea es que los líderes primeramente puedan identificar si en su región hay persecución, teniendo en cuenta el concepto de persecución. Entonces yo puedo decir, bueno, va a haber una persecución a mi alrededor, debo preparar a mi iglesia. Y si sí, también entregamos material, que es la distribución de un libro que se llama Firmes en la Tormenta. Así también en casos muy necesarios de persecución donde las personas han tenido necesidad de un abogado, también hemos previsto asistencia legal. Y en casos también lo que es desarrollo socioeconómico. El llamado es hermanos, pastores, líderes, dice Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. En otras versiones dice despierta. Dice despierta, despiértate y aviva lo que está por morir. Tenemos que despertarnos. Y es lo que estamos haciendo en Visión a México. Nuestro anhelo es poder compartir con la iglesia esta experiencia y los temas de la teología para que la iglesia, donde quiera que esté posicionada, esté fuerte. Y si viniera la persecución, no estamos en contra de la persecución. A veces la persecución es la forma en que Dios usa para hacer crecer a su iglesia. Pero lo importante es que nosotros entendamos que Dios nos está hablando cuando estemos pasando, o cuando nuestros miembros, o cuando nuestros hijos estén enfrentando un sistema, ya sea político o religioso, de persecución. Y bueno, esta imagen es de un pastor en una iglesia rural en Chiapas, donde no tienen acceso, no pueden recibir visita pastoral. Sin embargo, ahí están los líderes bautizando a un hermano. A pesar de que no tienen templo, a pesar de que tienen restricciones, ellos no dejan de cumplir con la gran comisión de llevar el Evangelio en todas partes, ¿verdad? Como está escrito. Entonces, hermanos, pues ya con esto cierro. Ponemos a su disposición, si ustedes gustan, bueno, lo voy a colocar de esta manera, ojalá lo puedan ver. Nuestros teléfonos, perdón, se me escapó y ahorita los vamos a buscar. Y pues a través también de la Universidad Filadelfia nos puedan contactar si a ustedes les interesa que podamos organizar algún taller, algún seminario donde podamos hablar temas, ampliar este tema de la persecución, pero también así como las respuestas de un cristiano, cuándo sí, cuándo no, qué respuestas doy, cómo enfrentar la cárcel, la prisión, o cómo responder ante un sistema donde está persiguiendo al cristiano. Entonces, también les quiero invitar, por último, ya con esto voy a cerrar, a que puedan visitar la, la página de la Lista Mundial de la Persecución. Es una página que está en internet, que también se las vamos a compartir. Y donde el Ministerio de Puertas Abiertas hace un estudio bastante profundo y profesional
y donde está la lista mundial de la persecución. A veces pensamos que la persecución, como les decía, está en Corea del Norte, pero si nosotros vemos el mapa, vamos a ver que en Latinoamérica no está lejos la persecución. Si se dan cuenta, nuestro país ocupa el número 38 de cristianos perseguidos. Entonces la persecución a veces pensamos que está tan lejos y está más cerca de lo que pensamos. Y si Dios nos da la oportunidad hoy de tener, por ejemplo, estas facilidades de poder aprender, de poder compartir, entonces lo aprovechemos. Y con esto los quiero ceder la palabra a nuestro hermano Axel y pues bueno, gracias por dar este tiempo y bueno, si hubiera algún comentario, alguna pregunta, pues no sé, hermano Axel, si disponemos de algunos minutos. Claro que sí, hermano. Ya están habilitados los micrófonos por si alguien tiene alguna duda, simplemente active su micrófono y con gusto puede hacer la pregunta. Yo tengo una duda, hermano. Cuando hablamos de Sí. una persecución en un lugar urbano, considero que, como dice la palabra, no ignoréis las artimañas del enemigo, sabiendo que él incluso se viste como un ángel de luz. A veces creo que tenemos la idea de que vamos a recibir ataques con una especie de ente demoníaco, pero realmente no es así. A veces sucede de una manera muy sutil. ¿Usted considera que al día de hoy eh, esta situación de la educación en México con los nuevos libros propuestos por el gobierno es una manera sutil de contraatacar los valores que vienen descritos en la Biblia? Bueno, una de las cosas que nosotros creemos bueno, hemos a lo largo de los estudios que se han hecho sobre la persecución, si hay algo que estos motores, el secularismo, por ejemplo, que dice quitar la verdad, que Dios no sea la verdad. A veces no solamente busca quitar el acceso a Dios, por ejemplo, del dominio público, por ejemplo, símbolos como la cruz, sino este sistema aún, dice, pretende quitar a Dios del corazón del hombre. ¿De qué manera lo puede hacer? La tecnología. Hoy en día es más fácil pasar tiempo entretenidos en línea que a lo mejor en un seminario o en una actividad. Entonces, tal vez no te está atacando directamente, pero indirectamente ni cuentas nos vamos dando cómo nos va absorbiendo. O qué están viendo nuestros niños. O qué estamos haciendo nosotros por los niños, ¿verdad? Entonces, no, a veces el ataque no va a ser tan frontal. Puede suceder, no lo niego que puede ver. Por ejemplo, está la ley de no reconversión ya aprobada en México, el matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué pueden hacer los pastores? Nosotros tenemos un tema también, ¿verdad? Se los adelanto, donde hemos trabajado con recomendaciones prácticas ante estas leyes que de alguna manera van enfocadas a quitar la libertad de profesar, de ser cristiano, de identificarse con Cristo. Pero como les decía también, a veces la persecución, a veces Dios permite la persecución porque de esa manera el Evangelio crece. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es saber cómo responder apropiadamente. Entonces, de ahí tratan nuestros temas. Buenas tardes. Si alguien va a participar. Parece que se le está trabando el audio. Si Sí. gusta, puede escribirlo. ¿Alguien más le gustaría realizar alguna pregunta antes de que demos por concluida
esta conferencia. Un hermano en el chat nos pregunta, ¿qué estados en México tienen mayor persecución? Los estados que más tienen persecución o que hemos registrado, eso puede cambiar día a día y de qué tipo de persecución, pero entre los más afectados está Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Hidalgo. Y bueno, no sé de dónde nos escriban los hermanos, pero muchas veces hay personas que viven la persecución y ni saben que están viviendo la persecución. Piensan que la persecución solamente es cuando te están persiguiendo, corriendo, te están quitando tus servicios, pero la persecución puede comenzar desde una amenaza, desde un insulto, desde pequeñas acciones como cuando te pintan el templo, tiran piedras, son manifestaciones de rechazo. Y eso también es persecución en un nivel tal vez más bajo, pero la persecución ya está comenzando. Entonces, aunque estos son los estados más afectados. La pregunta del hermano prosigue y es, ¿a qué se debe que estos estados que usted menciona tienen mayor persecución, hermano? Bueno, tal vez puede ser también lo de, tal vez el contexto rural, que estos lugares tienen menos acceso a lo mejor a educación, a internet, donde ellos se autogobiernan. O como decíamos, también puede ser que la corrupción sea un ingrediente. Hablábamos de la persecución, porque tú puedes ir y demandar y que no te hagan caso. Entonces, eso también puede fomentar de alguna manera la persecución. Excelente. Hermano Antonio tiene una pregunta que hacer. Sí, sí, muchas gracias. Saludos desde Calgary, Canadá. Y bueno, es interesante. Gracias por compartirlo, hermano Carlos. Es interesante porque yo estuve en el 87 hasta como el 90 y algo en Chiapas, toda la franja México-Guatemala, y la persecución era muy grande allá. Había muchos desplazados y todavía sigue creciendo, ¿no? Todo esto, no solamente en Chiapas, sino ahora estoy entendiendo, hay otros estados de la República que están siendo perseguidos, la iglesia ha sido perseguida. Y no solamente, ahora déjeme compartir algo bien breve, no solamente en México, la persecución aquí en Canadá es muy grande. Aunque usted no lo crea, Canadá es un país secular, muy secular, y la persecución es tan grande que cualquiera de nosotros los pastores podemos ir a la cárcel porque traemos una playera que diga Jesús es la respuesta o la salvación o es Dios, o eso lo hemos vivido, lo estamos siendo perseguidos también. Otro tipo de persecución, claro, pero, ¿a dónde nos lleva todo esto? Que el mundo está yendo a un caos y la iglesia, como bien lo dijo el hermano Carlos, necesita saber responder en esta área, saber responder en cómo enfrentar la persecución. Ahora, hablando de, no físicamente, sino usando las leyes, usando todos los recursos que nuestro hermano compartió. Pero para mí es interesante también preguntar acerca de la asistencia legal. ¿Hasta qué punto la asistencia legal como organización ustedes proveen a los hermanos que están siendo perseguidos? Eh, ¿Qué hace el gobierno federal, por ejemplo? Sí que el estatal, pues, muchas veces cierra los ojos y sigue, pero ¿qué hace el gobierno federal? Perdón a lo mejor yo no entiendo mucho todavía porque yo tengo 25 años que salí de México, todavía estoy tratando de ponerme en orden, pero bueno, más que nada es eso, hermanos, perdón por esto. Gracias por la oportunidad. Gracias, hermano. Bueno, a veces voy a usar este ejemplo. Alguien no sabe que tiene gripa hasta que
tiene un diagnóstico de lo que es la gripa, ¿no? Y muchos cristianos no saben lo que es persecución, porque o no saben el concepto de persecución, o a lo mejor también no nos hemos volteado a ver a nuestros hermanos que sufren. Este tipo de charlas que estamos haciendo, lo que busca es que ustedes puedan conocer la persecución. Cuando ustedes identifican, ustedes tienen la capacidad de identificar qué es persecución, cómo se está desarrollando la persecución en su contexto, nosotros a los que hemos tenido acceso, donde hemos tenido conocimiento de la persecución, hemos tenido encuentros, hemos buscado encuentros personales donde preguntamos por qué te persiguen, quién te persigue, o qué pasó, o cuándo sucedió, y cuál es tu afectación como cristiano. Y les voy a dar una verdad también que ustedes puedan llevárselo, es que a veces hay cristianos que también provocan la persecución. Al desconocer sus derechos, o a veces nada más conocemos nuestros derechos, pero no nuestras obligaciones. Entonces, en la abogacía, ¿qué hacemos? Tenemos que concientizar en ambas partes. Bueno, ¿cómo es tu contexto donde vives? Debes saber tus derechos y tus obligaciones. Pero si tus derechos también son sobrepasados, entonces existen las instituciones de gobierno. No les voy a decir que el gobierno no hace nada. Al menos nosotros en Chiapas hemos encontrado disposición. En Oaxaca hemos encontrado disposición del gobierno a través de las gestiones legales, de conciliación, de diálogo. Se ha evitado expulsiones. Y lo hacemos a través del abogado y de gestiones, pero muchas veces nosotros, y esto también es otra experiencia que les quisiera compartir, la respuesta no van a estar siempre en las leyes. Las leyes pueden explicar detalladamente que no sean perseguidos. La ley puede decir no se separen, no, que no haya divorcios, pero eso no significa que va a haber amor. Entonces, ¿qué les quiero decir? Muchas veces la respuesta no va a estar en las leyes, está en cómo el cristiano responde a la persecución. ¿Es capaz el cristiano de amar y perdonar al que le persigue? O sea, ¿podemos hacer nosotros eso? ¿Alguien nos enseñó a amar y perdonar? Hemos concebido por ejemplo, la fe cristiana, que dentro de la fe cristiana habrá persecución. Hay un texto bíblico que nos diga que la persecución vendrá para aquellos que siguen a Cristo, o de aquellos que no se amolden al mundo, sufrirán persecución. Si nosotros encontramos esa respuesta, vamos a ser más conscientes que puede haber persecución. Y luego también entender que la persecución en Cristo tiene sentido y propósito. Entonces, dicho esto, hermano, espero no, bueno, no, como es un foro un poquito abierto, pero sí le puedo comentar que eh, hemos apoyado ya a través de gestiones, a través de diálogos, de mesas de diálogo, a través de la conciliación. Y se ha logrado la pacificación en comunidades, porque el problema en una comunidad rural no es un problema de una persona, es de toda una comunidad. Pero cuando hay acuerdo, hay entendimiento, también toda la comunidad queda pacífica. Y ahora el cristiano tiene la oportunidad de que con su testimonio demuestre ser sal y luz y que cambie esa perspectiva de que el cristiano no es malo, el cristiano es una persona de bien. Entonces hemos tenido también esos casos. Excelente, hermano. Pues si ya no hay alguna duda más, ¿le parece bien si damos por concluida la sesión? Bueno, hermano, sí, me parece bien. Nada más, si alguien está interesado, pues pueden, vamos a compartir a través de este chat, a ver si, bueno, voy a intentar compartir el contacto a través del chat, si me permiten un momento, voy a
o se lo comparto, hermano Axel. Y si alguien está interesado en conocer más, pues con gusto nos puede contactar y podemos profundizar más sobre este tema. O si nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Podemos eh, enlistarnos para hacer una segunda parte de este panorama de ser general, llevarlo un poco más específico y empezar a conocer cómo trabajan los motores de persecución y empezar nosotros a prepararnos. También, bueno, ya si me permite, esto sí ya va a ser lo último que comparto, es que tenemos material bíblico con el que trabajamos y que se ha recopilado a través de testimonios y experiencias y está en la web. Es esta aplicación que se llama Visión a México, donde tiene todo un material donde ustedes pueden conocer estos temas de persecución. ¿Quién es Jesús? Sabemos que él, siendo el Rey de Reyes, también sufrió persecución. Entonces, aquí pueden consultar sin costo alguno y está disponible. Lo único que tienen que hacerse es suscribirse y poder tener acceso, y nos pueden escribir. Hay un chat interactivo y nosotros vamos a estar ahí dándole seguimiento de manera que ustedes, que quienes estén interesados, se puedan preparar en estos temas para cuando la persecución llegue no nos agarre desprevenidos. Gracias, hermano Axel. Excelente, hermano. Yo creo que con gusto puede mandarme la información. Yo se la haré llegar a nuestros hermanos invitados. Sí, Y creo que debemos de contemplar que cada uno de nosotros, ya sea que estemos actualmente estudiando en un seminario, en nuestra universidad, en donde sea, cada uno de nosotros tiene un deber, que es justamente la gran comisión, ir y predicar el evangelio a todas las naciones y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nada nos sirve tener este conocimiento, hermanos, si no lo llevamos a la práctica. De nada nos sirve si nosotros no lo ponemos incluso en oración. Entonces, a veces nos preguntamos si para mí es el ser un misionero. Eres misionero desde el momento en el que has sido llamado por Cristo. Eres misionero con tu familia, eres misionero con tus vecinos, eres misionero en tu trabajo, eres misionero en los lugares donde tú te encuentras de manera continua, en todo tiempo. Entonces, no subestimes lo que Dios ha hecho por ti y por mí también. Ese es lo que yo quisiera abonar a este tema y bueno, antes de concluir, orar. Entonces les pido a hermanos que cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por el tiempo que nos permitiste estar escuchando la situación aquí en México, comprender qué significa la persecución, cuáles son los distintivos, Señor, que se encuentran alrededor de este tema, que quisiéramos a veces hacer caso omiso o voltear nuestros ojos para saber que no es verdad. Sin embargo, si nuestro Señor Jesús padeció en carne propia todos los dolores posibles, y asimismo los apóstoles y asimismo cada uno de los cristianos que a lo largo de la historia han estado presentes y que los has usado grandemente, ¿cuánto más le espera a cada uno de nosotros, Señor? Y a mayor revelación, Señor, de tu palabra, hay una mayor responsabilidad. Por ello te pido en el nombre de Jesús que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer, buscar métodos para apoyar a nuestros hermanos, principalmente aquellos que se encuentran desprotegidos, humanamente hablando, por aquellos que padecen más, incluso, Señor, que tus siervos en lugares urbanos. Te pido que tengamos un corazón para las misiones, que aprendamos a llevar la carga de los unos de los otros. Señor, bendice el Ministerio de Visión A de México. Permite que se extienda, permite que haya personas, no solo en este grupo, Señor, sino aquellos que han de ver este video y que puedan comprometerse con lo que se está haciendo, que se puedan sumar, que puedan sumar sus talentos. En el nombre de Jesús. Amén.